Feliz sábado, canten con alegría estos cantos. Cuando Keila les dé la indicación, por favor, únanse con nosotros. Exaltad a Jesús, ese Rey y Señor. Alabad a Jesús, ese buen Salvador. Load sobre todos su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal. Cantad a su gloria, pues hijo es de Dios, su amor inefable a todos nos dio. Contad hoy la historia de la redención, que todos los pueblos entonen canción, ya sea en el canto, en dulce oración, loada sublime y fiel Redentor, que joven y anciano proclamen su amor, que sordos y mudos le rindan loor. Exaltad a Jesús, ese Rey y Señor. Alabad a Jesús, ese buen Salvador. Load sobre todos su nombre inmortal. Él salva sus hijos del yugo del mal. Él salva sus hijos del yugo del mal. Cantemos bellas palabras de vida, o cantádmelas otra vez. Oh, cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz.
qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Oh, cuán dulce es poner nuestra confianza en Jesús, porque Él me cubre con su inmenso amor. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarle todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas Él es fiel. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Trae todas tus cargas a sus pies, porque es dulce confiar en Cristo tu precioso Salvador. Siempre quiero fiar en Cristo, mi precioso Salvador, que en la vida y en la muerte me sostiene con su amor. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. En tu frescura esconde mi ser, donde ha de encontrar. Tu mano me cubre, me
llegado el momento de acercarnos al trono de Dios. Y todas las personas que quieran acercarse a Dios al comenzar este año, pedirle a Dios que nos acerque, que nos dé sabiduría, que nos guíe. Voy a pedir que pasen. Quiero agradecer a estos jóvenes por cantar el tema "Oh, cuando uses fiar en Cristo", y que ese sea el tema de nosotros, que podamos confiar en Dios cada día. Hay un texto bíblico que dice: estoy seguro de que el que empezó en vosotros la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Y si Dios nos ha permitido venir aquí este año, este día, nos ha dado muchas oportunidades, vamos a acercarnos a Él con todo nuestro corazón y pedirle que nos perfeccione para estar listos para el día de su venida. Vamos a arrodillarnos para orar. Amante Padre, que moras en los cielos, te damos gracias infinitas por tu bondad y amor, porque nos has dado un año más de vida. En esta mañana queremos agradecerte por un año más que nos das. Te agradecemos por un nuevo calendario que nos das, un calendario que no ha sido estrenado y que nos regalas. Para este nuevo año, Señor, te pedimos como iglesia la paz y la alegría, la fuerza, la prudencia, la claridad y la sabiduría. Queremos vivir cada día con optimismo y bondad, llevando a todas partes un corazón lleno de comprensión y paz. Cierra nuestros oídos a toda falsedad, nuestros labios a palabras mentirosas, egoístas, mordaces o hirientes. Llena nuestro ser de todo lo que es bueno, para así poder derramar bendiciones a nuestro paso. Colma tu iglesia en esta mañana, Señor, de bondad y de alegría, para que toda persona que entre y que está aquí en este santo recinto se contagie con tu bondad y tu amor. Úsanos, Señor, para alcanzar nuestra comunidad y brillar tu luz en donde estemos. Bendice a cada miembro aquí presente, a las visitas y a nuestra iglesia, a nuestros pastores y a nuestras familias. Dedicamos nuestro trabajo, nuestro talento y nuestras habilidades a tu servicio. Señor, danos de tu fuerza y sabiduría para vivir cada día mejor. Y en esta mañana pedimos, Señor, que a cada uno de los presentes que han pasado aquí al frente, les otorgues las peticiones de su corazón. Pedimos esto en el nombre y en los méritos de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.
Gloria a Dios, amén. Tengo entendido que ahora vamos a ver un video de introducción. All right. Si no vamos a tenerlo, entonces les invito a ir a la lectura bíblica, el libro de los Salmos, capítulo 9, Salmos 9:1. Okay, go ahead, guys. Okay. La Biblia dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón y contaré todas tus maravillas. Señor bendiga su santa palabra. Amén. Bien, amados, durante estos días hemos estado estudiando una serie del libro de Josué, el capítulo 3 de Josué. Y a manera de repaso, quisiera, las personas que no estaban acá, o tal vez los que se nos ha olvidado un poco, quisiera recordarles a manera de introducción lo que estudiamos la semana pasada. La semana pasada se habló acerca de lo que es el contexto de Josué, el capítulo 3. Y decíamos de que el pueblo de Israel estaba a punto de entrar literalmente a la Canaán terrenal. Después de muchos años, Dios estaba cumpliendo su promesa, no era por culpa de Dios. El pueblo había alargado su tiempo. Pero habrían varios elementos que comentábamos en el versículo 1 al 5. El periodo de espera simplemente era una preparación para el pueblo, preparación espiritual. El arca, según la Biblia, simboliza o simbolizaba la presencia de Dios en medio del pueblo. También hablábamos de que los levitas habían sido escogidos por Dios para un específico ministerio, y era de ministrar en el santuario. Y la distancia que le pedía Dios a Josué que manteniera al pueblo era un punto de respeto para las cosas de Dios. Habiendo dicho esto, queremos continuar nosotros en el mismo contexto del mismo capítulo, versículos 4 en adelante. Y vamos a leer el versículo 4, Josué 3, 4 en adelante. El libro de Josué, el versículo 4 del capítulo 3. Josué 3, 4. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado nunca antes por este camino, pero que haya entre vosotros y el arca una distancia, como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará maravillas mañana entre vosotros. Señor bendiga su santa palabra. Amén. En el contexto, la razón por la que leímos el Salmo, versículo 1 del capítulo 9, amados, es porque en ese versículo David está llamando a la adoración a Dios debido a los milagros que Dios ha hecho, a las muestras de amor que Dios ha hecho al pueblo. O sea que es muy natural del pueblo de Dios, tan pronto vemos las maravillas que Dios hace, según el contexto bíblico, lo natural es que el pueblo adore y alabe a Dios. Amén. Tan pronto en nuestros hogares nosotros vemos las grandes maravillas que Dios hace en nuestro medio, nuestra reacción lógica debiera de ser a alabar y adorar a Dios en nuestro medio. Y nosotros tenemos mucho por qué alabar a Dios en este año por las maravillas que Dios ha hecho en nuestro medio a nivel de iglesia y a nivel personal. ¿Estamos? En primer lugar, tenemos que Dios ha dado a la iglesia de aquí en el privilegio de poder comenzar y terminar nuevamente la remodelación del gimnasio. Y lo más grande, amados, es que Dios proveyó más del 95% del presupuesto para la gloria de Dios. Amén.
el presupuesto total era de $619,000 y el Señor proveyó el 95% del presupuesto de una manera que no es deuda. Y gloria a Dios por ello, amén. El Señor ha hecho grandes milagros en nuestro medio y por ello alabamos a Dios. No es pecado decir gloria a Dios. No es malo, no le desagrada a Dios cuando el pueblo dice gloria a Dios. A Dios le agrada cuando el ser humano reconoce sus bendiciones y le adora. Amén. Ese es el contexto bajo el cual Josué en el capítulo 3 le dice al pueblo, Dios hará maravillas, pero llama al pueblo a la preparación. Dios está dispuesto a hacer grandes cosas en esta iglesia. Amén. Pero primero que todo, Dios nos está llamando a una preparación personal, íntima. Si deseamos ver más grandemente las bendiciones de Dios, amados, nos es menester entonces consagrarnos a Dios. Amén. Ahora, dentro del contexto de Josué, amados, bajo ningún momento Josué toma crédito por las maravillas que Dios va a hacer. Nota que en el contexto Josué comienza diciéndole al pueblo, es Dios quien hará las maravillas. Hay personas que a veces dentro del cristianismo toman crédito por las cosas que Dios hace, inclusive a través de esas personas. El cristiano nunca debe de tomar crédito por una grandeza que Dios hace en nuestro medio. ¿Estamos? Como cristianos, nuestro deber, nuestra reacción debe ser darle siempre el crédito y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso es como comienza Josué en este versículo, versículo 4 en adelante. Nosotros en este instante le estamos dando gloria a Dios por las maravillas que ha hecho en el 2015. Amén. No ha sido ningún ser humano. Los humanos hemos sido herramientas de Dios. Y si algo ha hecho Dios, ha sido porque ha tenido misericordia de nuestras faltas, de su pueblo, y porque este es su pueblo, esta es su iglesia. Amén. Y Dios no va a desamparar a su iglesia. La Biblia dice que Josué, debido a lo que está aconteciendo de una manera verídica, Dios confirma el ministerio de Josué. Josué no comienza reclamando crédito, pero tampoco lo pone en ningún ser humano del pueblo, sino que lo da directamente a Dios. El hecho de que Dios esté en ese instante haciendo maravillas, le da a saber al pueblo que el liderazgo de Josué ha sido confirmado por Dios. No es que Josué tenga poder en él, según la Biblia, ni Josué reclama ningún poder divino, sino que Josué reconoce, amados, que es Dios quien está haciendo las maravillas. Pero el hecho de que él pueda decirle al pueblo, mañana Dios va a hacer maravillas, y Dios lo hace, según la Biblia, confirma el liderazgo de Josué en medio del pueblo. Entonces, el líder o el cristiano no basta solamente con decirle al mundo, yo soy cristiano. No es que tú le digas a tus niños, en este hogar adoramos a Dios, y entonces nosotros con nuestra actitud hagamos totalmente lo opuesto. Si nuestra familia, si nuestros vecinos, si nuestros amigos no nos ven actuar de acuerdo a lo que estamos predicando, va a haber confusión. Si nosotros reclamamos ser cristianos, entonces nos es menester, según la Biblia, seguir el consejo bíblico. Amén. No tenemos ningún espacio para hacer lo que querramos dentro del Evangelio. Si reclamamos ser hijos e hijas de Dios, nos es menester entonces actuar como hijos e hijas de Dios. Cada vez que nosotros no actuamos como hijos de Dios o hijas de Dios, lamentablemente estamos dando mal testimonio. Y hay personas que están siendo afectadas por ese testimonio.
¿Estamos? Cada vez que el cristiano da mal ejemplo, every time that you say you're a Christian, but you don't behave as such, someone is being affected by your poor testimony. No basta solamente con reclamar ser cristiano, nos es menester adoptar el cristianismo y vivir en paz con los principios de Dios. Amén. No hay espacio para que nosotros podamos imponer nuestro propio conocimiento. En la Biblia, Dios deja claro las instrucciones. Así que si Josué hubiera predicho y Dios no hubiera cumplido, algo andaba mal en la relación de ellos. ¿Estamos? Pero el hecho de que Dios cumplió lo que Josué prometió, le da a entender al pueblo que Josué era el elegido de Dios. Que Josué iba a reemplazar el nuevo líder, que era Moisés. Recuerden, el pueblo había perdido a un gran líder. Moisés vio la liberación del pueblo y vio maravillas en el pueblo. Y había grande preocupación en el pueblo. Josué llegará a la medida de Moisés. Tal vez el pueblo estaba preocupado pensando, ¿y ahora qué va a ser de nosotros? Hemos perdido al gran Moisés, quien hizo salir de la roca. Dios lo usó para salir agua, Dios lo usó para darnos de comer. Josué no ha hecho nada por nosotros. ¿A dónde nos llevará Josué? Había preocupación en el pueblo. Y Dios necesitaba ratificar entonces que Josué había sido el elegido de él. A veces hay preocupaciones en nosotros, pero ya Dios sabe nuestra preocupación. Y es más, según la Biblia, ya Dios ha proveído para nuestras necesidades. Amén. Dios no desampara a su pueblo. Amén. Dios siempre está pendiente de nuestras necesidades. Ahora, el pueblo había llegado a un punto, según la Biblia, donde había algo imposible, y era cruzar el Jordán. La Biblia dice que el pueblo estaba frente a un río grande y no había forma de cruzarlo, no tenían embarcaciones, no tenían cómo cruzarlo. Estaban frente a una situación imposible humanamente de resolver. Al menos que pasaran nadando, pero ¿y qué hacemos con los bebés, con los animales, con todas las posesiones que ellos tenían? Era una situación humanamente hablando imposible. Y Dios los lleva hasta ese momento para enseñar una gran lección. A veces en la vida del cristiano, amados, pasamos por situaciones duras. Yo lo sé porque yo he pasado también por situaciones duras. Yo sé lo que es perder un ser amado. A veces Dios nos lleva a situaciones difíciles para poder enseñarnos que nos ama, que nos cuida, que está con nosotros. En las situaciones difíciles, la pregunta es, ¿cuál es nuestra reacción? Hay personas que cuando están frente a situaciones difíciles comienzan a comparar y a decir, yo estaba mejor en Egipto. Allá tenía las ollas grandes, allá comía más, yo hacía más dinero cuando no guardaba el sábado, yo hacía más dinero cuando no tenía que dar diezmo ni ofrenda, yo hacía más dinero, y comienzan a desesperarse cuando están en situaciones difíciles. Y hay personas que a veces toman decisiones equivocadas. When the pressure gets to you, then the question is, what did you do? Some people go wild and make their own choice because they don't trust God. Cuando estamos en situaciones difíciles, es cuando se sabe qué tan fuerte es nuestra fe, qué tan fuerte es nuestra confianza en Dios. Es muy fácil confiar en Dios cuando hay bendiciones. Es muy fácil servirle a Dios cuando hay abundancia de comida, abundancia de trabajo, cuando hay buena vivienda, cuando hay salud, ¿verdad? Es fácil servirle a Dios cuando tenemos todo. Pero cuando viene la necesidad,
¿Nos atrevemos a serle fieles a Dios en la mayordomía? Cuando viene la necesidad, ¿le somos fieles a Dios en sus principios bíblicos? El pueblo estaba enfrentando en ese instante una situación difícil, imposible. Lo más hermoso de este caso, amados, es que Dios lo sabía. Y lo más hermoso es que Dios ya había hecho una provisión. Y Josué le dice al pueblo, estamos enfrentando algo, pero prepárense porque Dios va a hacer maravillas. No debemos de ver las pruebas, los momentos difíciles como el fin del mundo. Debemos de comprender que en los momentos difíciles es cuando más cerca está Dios de nosotros. Amén. Cuando pasamos por necesidades grandes, por pruebas en la vida, personales, de pareja, de familia, de iglesia, de amistad, es cuando más Dios quiere demostrarnos su poder y su amor y su gloria. La reacción que tomemos en momentos difíciles será la que dicte qué hará Dios en nuestro medio. When you face challenges, when you face the worst challenge in your life, is when God is closer to you. Let's not go wild and make the wrong choice. If you wait in God, He will provide for your needs. El problema es que a veces nos adelantamos. Imagínate que Israel hubiera cuestionado la orden divina. Imagínate que Israel hubiera dicho, que el pueblo hubiera dicho, no, ¿sabes qué? Lo más fácil es regresarnos. Estamos enfrentando una dificultad, vamos a regresarnos por el camino que venimos. Allá nos tratan como esclavos, pero allá no nos hacen pasar por estas dificultades. Si el pueblo de Israel, si Josué hubiera cuestionado la voluntad, la orden divina, se hubieran perdido una gran bendición. ¿No lo creen? Dios estaba a punto de hacer un milagro en frente de todo el pueblo. Si hubieran cuestionado, si hubieran desobedecido la orden divina, se hubieran perdido tremendo milagro. Hay cristianos que a veces se pierden las bendiciones divinas, no porque Dios no esté dispuesto a hacerlas, simplemente no siguen las indicaciones de Dios, no tienen la suficiente fe, y cuando viene una prueba pequeña, toman la decisión equivocada. If you wait a little longer, God will do something great in your life. But if you go wild and don't wait and don't follow God's instructions, you will miss a great blessing. Your life will be miserable at the end of the day because you'll be without God. You may have what you want, but you'll be without the protection, the hope, the resurrection, and eternity from God. A veces nos perdemos bendiciones grandes porque nos desesperamos. A veces yo tengo ese problema. Mi esposa me lo recuerda mucho. El asunto es que yo tomo a veces decisiones, o sea, yo sé lo que tengo que hacer y entonces trabajo hacia esa meta y a veces trabajo tan rápido que me olvido de esperar en lo que Dios hará. Y a veces me lamento por eso. Es una lucha constante. Como dice el apóstol, es un aguijón constante. Es una desesperación constante. Todos los días tenemos que tomar decisiones, amados. Decisión. Todos los días tomamos decisiones en nuestras vidas, en nuestras familias. Y a veces tomamos la decisión equivocada. Y nos perdemos grandes bendiciones. Entonces, ¿cuál es la reacción nuestra cuando enfrentamos situaciones difíciles? Oh, amados, a veces nos perdemos grandes maravillas. Noten que el hecho de que el pueblo siguió las instrucciones de Dios le indicaba a Dios que el pueblo quería depender de Jehová. Cuando Dios le da la instrucción a Josué y le da la instrucción y Josué le pasa a los soldados la instrucción y ellos entonces deciden, ok, vamos a hacer lo que Dios manda.
el pueblo entonces le muestra a Dios, queremos depender de ti. Hemos llegado a un momento difícil, no sabemos qué hacer, por eso te necesitamos, oh Dios. Y cuando ellos siguen la instrucción divina, le están diciendo a Dios, queremos, debemos, nos conviene y deseamos depender de ti, oh Dios. La fuente de nuestra fortaleza, amados, no puede llegar a ser algún elemento humano. Si nuestra fortaleza depende en algo que el ser humano haya hecho, nuestra fortaleza se va a derrumbar. Nuestra fortaleza, nuestra fe, debe de depender en lo divino. Amén. No debe de depender en ningún elemento humano. El hecho de que Israel siguió las instrucciones, Josué y el liderazgo de Israel en aquel día, estaban demostrando la dependencia divina. ¿Cuánto nosotros dependemos de Dios? ¿Cómo lo demostramos? Es muy fácil decirle al otro, sí, yo creo en Dios, yo dependo, claro que sí dependo de Dios. ¿Cómo lo demostramos nuestra dependencia divina? La forma más sencilla que Dios espera en nuestras vidas es siguiendo su palabra. Cuando nosotros como cristianos seguimos una instrucción bíblica, estamos demostrándole a Dios que de verdad estamos dependiendo de Él. Cuando dejamos a un lado la instrucción bíblica y seguimos la sabiduría humana, estamos dejando de depender de Dios y dependiendo en sabiduría que se derrumba. When you don't depend from God entirely and start depending on your own decisions, on your own rationality, you are dropping the wisdom of God aside and you're dependent on wisdom that will perish. How is that wise, by the way? It's totally unwise. Unless we start depending on God more, following His commands, where are you going? Si no nos está guiando, si no estamos dependiendo de Dios, entonces, ¿quién nos está guiando? ¿Y hacia dónde vas? Parecía imposible en aquel día el conquistar Canaán. Humanamente hablando, lo era imposible. Pero para Dios no había nada imposible. Amén. Ya Dios había hecho provisión para el pueblo. Noten que algo interesante estaba ocurriendo dentro del pueblo, como dijimos antes. Moisés había sido reemplazado. Y fue Dios quien decidió cuándo reemplazar a Moisés. Acuérdense de eso. Dios le dice a Moisés, ve y despídete del pueblo porque hasta aquí llegaste. Entonces el pueblo tenía cierta curiosidad, qué les iba a ocurrir, pero nadie, usted no ve a nadie del pueblo cuestionando el liderazgo de Josué. Nosotros no vemos en la Biblia el pueblo rebelándose. Josué era nuevo y le estaba pidiendo al pueblo, hagan esto, esto y esto. Y tú no ves al pueblo, según la Biblia, no ves al pueblo rechazando, refutando, no lo ves peleando, no lo ves enojado en contra de Josué. La Biblia dice que el pueblo dijo, bueno, si este es el que Dios eligió, pues vamos a confiar que este es el que Dios eligió. El hecho de que el pueblo respetó la elección divina, indirectamente y directamente estaban respetando la elección de Dios. El hecho de que el pueblo no cuestionaba, no peleaba y no discutía con Josué, quería decir que el pueblo estaba respetando la elección que Dios había hecho. En la iglesia, amados, se cambia, se hacen cambios, pero confiamos que el Espíritu Santo es el que dirige. Amén. El Espíritu Santo dirige. Amén. Entonces, si el Espíritu Santo dirige el proceso, nos es menester confiar que fue Dios el que eligió. Y si Dios eligió, entonces no entremos a cuestionar, porque tal vez a veces estamos cuestionando la dirección divina. Y cuando cuestionamos la dirección divina, simplemente le estamos diciendo, Dios,
tú necesitas una ayudita. Permíteme, por favor, que yo te dé una manita. Porque tu sabiduría, o sea, tú no estás aquí pendiente. Yo sé cómo se mueve aquí el asunto, Dios. Cuestionando la elección divina. Hay que tener mucho cuidado. Entonces el pueblo, dice la Biblia, respetó la elección que Dios había hecho. Pero el propósito en general, amados, no podemos nunca llegar a pensar que aquella maravilla que Dios iba a hacer o que hizo era para levantar la humanidad de Josué. Dios no hace la maravilla solamente para confirmar el liderazgo de Josué. La Biblia dice que Dios hace la maravilla para mostrarle al pueblo que era Él el que estaba en control y no era Moisés ni era Josué. Acuérdense que Josué comienza diciendo en el versículo 5, le dice al pueblo, Dios hará maravillas mañana, no Josué. Entonces cuando Dios cumple la maravilla, Dios le dice al pueblo, no es Moisés, no es Josué, soy yo el que estoy haciendo la maravilla en vosotros. No es ningún ser humano el que nos dirige o nos mueve las cuerdas o el que nos lleva a puerto seguro. Es Dios quien nos lleva a puerto seguro. Amén. Tu familia llegará a puerto seguro si Dios está en control. Y tu familia no está yendo a puerto seguro porque Dios no ha estado en control de tu familia. Es una lucha dura, amados. Pero Dios hace la maravilla aquel día para confirmarle al pueblo también, porque acuérdense, Él cambia líderes. Cambió a Moisés y luego coloca a Josué. Porque a veces el pueblo se encariñaba demasiado con el líder y ahora Dios le dice al pueblo, no necesito que tú veas quién es el que está en control ahora. No es un ser humano, es Dios el que está en control. En la iglesia de Dios, nuestro Dios es el que está en control. Amén. No es un ser humano. Y gracias a Dios que eres el que está en control. Porque si fuera un ser humano el que tuviera el total control de la iglesia, sería un desastre. Gloria a Dios que Él es quien controla el futuro, el presente de la iglesia. Gloria a Dios que Él es quien controla el destino de las familias. Que Él es quien controla el destino de la iglesia. ¿Quién está en control entonces de nuestra vida? Who is in control of your life, Christians? Who's controlling, who's guiding your life? Because if it is not God, and if it's not godly what you're doing, then who is in control and where are you going to? Because unless God's in control, you're going nowhere, my friend. Al menos que Dios sea el que esté controlando nuestra vida, lamentablemente no nos dirigimos hacia ningún lado. Amados, el hecho de que Josué había dado buen testimonio y Dios lo había confirmado, ese hecho llenó de fe al pueblo de Israel. No solamente en el liderazgo de Josué, el hecho de que Dios hizo la maravilla, el pueblo creció en fe en el líder del pueblo, que fue Dios. Nuestra fe debe estar puesta en nuestro Dios. Y el testimonio que nosotros damos como individuos, como familia y como iglesia, ayuda o afecta a otras personas. Últimamente, nuestro testimonio, si Dios confirma tu cristianismo, tú estás ayudando a tu hermano, a tu familia o en Cristo a crecer en Él. Pero si nuestro testimonio no está ayudando, si nuestro testimonio es negativo y es malo, entonces estamos afectando a los seres que nos rodean y a nuestros seres amados. Qué triste es cuando un cristiano lleva por el mal camino, conduce por el mal camino a otro cristiano o a una persona que no es cristiana. Es triste cuando soy yo quien debo de estar trayendo al ser humano a los pies de Cristo, estoy conduciendo a los demás lejos del Evangelio de Jesús.
Es sumamente triste. Entonces la pregunta que debemos hacernos, amados, en este año que comienza, que yo quiero dejarles para meditar: ¿está confirmando Jesús mi cristianismo? ¿Estoy actuando conforme a la voluntad de Dios? Y si no, entonces, ¿a dónde estoy conduciendo mis amistades? ¿A dónde está conduciendo mi testimonio a mi familia? Porque nosotros seremos responsables por la sangre de aquellos que Dios ha puesto en nuestro medio. Eso no es negociable. Quiera Dios que en este año que comenzó ya, nuestra vida y nuestro testimonio sea para beneficio de los demás. Señor nos guarde. Quiero Jesús conmigo andar, en tu servicio trabajar, dime el secreto de saber llevar mis cargas con placer. Haz que mi lengua sepa hablar solo lenguaje del amor. El extraviado pueda guiar hasta el redil de mi pastor. De su lado enséñame a ser paciente, noble y fiel, que tus pisadas puedan dar y el abatido consolar. Dame del cielo aquella fe que la tormenta ve la luz. Corre mi alma tu bondad y viva siempre con tu paz. Padre Santo y bueno, en esta tarde, Señor, venimos ante ti, Padre amado, agradecidos por todas las maravillas que has hecho en nuestro medio. Son incontables las veces, Señor, que tú has proveído para nuestras necesidades. Y no tenemos cómo pagar, simplemente te agradecemos y alabamos tu santo nombre. Rogamos que tu misericordia nos siga acompañando y que en este año que tú nos regalas de vida una vez más, nuestro testimonio, nuestro cristianismo pueda atraer a otros a los pies de Jesús. Lo rogamos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.